Entonces, usted tiene que saber cuánto es lo mínimo que está en la literatura, lo que está escrito en la literatura, cuánto es la ingesta mínima de proteína de un ser humano, con la que un ser humano podría vivir sano. Un ser humano que haga una trotadita diaria de media horita, un ser humano, digamos, sedentario, ¿cuánto es lo mínimo de proteína que podría consumir y estar bien? Un gramo por kilogramo. 0.9, hay algunas que hablan de 0.8. Alguien dice 0,1. Lo que pasa es que a ustedes no les parece porque ustedes están en la cultura de la hiperproteinemia. Ustedes están en la cultura de los 2 gramos de proteína por kilo. Pero, por eso estoy diciendo de una persona sedentaria, normalita, pues que no haga nada más de cosas. Punto 9, 1 gramo de proteína por kilo, la resolución colombiana dice 1.1. La resolución dice 1.1. Eso es lo que se establece en Colombia y en muchos otros países como una dieta normoproteica cuando hablamos de proteína por kilo. Parta de ahí. ¿Cierto? Parta de ahí. Es que no hay necesidad de dar 1.1, estamos de acuerdo. Si usted le va a programar a un paciente 1.2, 1.3, no hay problema. Pero un paciente inactivo físicamente que se coma de 1.4 para arriba está botando la plata. A no ser que tenga un esquema de entrenamiento, ¿cierto?, de musculación, que con 1.7, 1.8 está súper bien. Lo que pasa es que los que quieren ya aumentar mucha más masa muscular se van hasta por encima de los 2 y eso es una cosa exagerada. Yo no soy experto en deportista, pero tengo entendido que hay una exageración en algunas personas en el consumo de proteína, que ya o sea, no es que le vaya a pasar algo que se le vaya a dañar el riñón ni nada de eso, sino que es innecesario, ¿cierto? Como cuando una persona hace 35 repeticiones con un ejercicio, ¿cierto? Ya a partir de la 15 eso ya no le va a sumar nada al ejercicio, lo que vale son las primeritas. Entonces, yo nunca les pregunto, jamás les he preguntado, y nunca les preguntaré cuántos gramos de proteína por kilo necesita un paciente con SIDA, no sé qué. Yo nunca pregunto eso. Ni calorías, ni nada de eso. Yo nunca pregunto eso. No sé la profesora María Lucía Vaz, no sé. Pero yo no me gano nada con que usted me diga, yo sé pues que un paciente con encefalopatía hepática debe consumir entre 1.2 y 1.5. Pues que entre 1.2 y 1.5, ahí mete usted todo el mundo. O sea, ¿cuál es el sentido de ese rango? Hay una cosa especial en ese rango. Como yo ahí puedo meter a un montón de gente, así rotos, desnutridos, gente medianamente activa físicamente, a gente sana la puedo meter ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces no se vayan a estresar con los rangos de nada, no se vayan a poner a aprender eso. Usted sabe que en hospitalización en UCI es de 1.2 a 2,5, dependiendo, 2,5 si es NPT, porque la retención de nitrógeno por NPT es diferente a la vía oral, es diferente. Pero usted simplemente entienda el caso y póngale una cantidad de proteína acorde a ese caso. ¿Qué me dice ese rango? Que no hay necesidad de ponerme a bajar tanto. O sea, lo que me dice ese rango es que no le va a poner 1.1 o 1, porque es que estamos hablando de un paciente que tiene un proceso patológico y por lo tanto tiene las demandas proteicas aumentadas. ¿Cuánto? 1.2, 1.3. Es que la calidad, o sea, la calidad es el tipo de alimentación. Exacto. Y ya la tendencia ahora es no haga restricción proteica. ¿Qué es restricción proteica? Según la literatura, por debajo de 0.9. Para la cultura general,
Una restricción proteica es de 1 para abajo, ¿sí o no? Sí. Para la cultura general. Una restricción proteica es de 1.1 para abajo. Pero clínicamente y científicamente una restricción proteica es de 0.9 para abajo. Eso es restricción proteica. Que no hay necesidad de hacerla en estos casos porque vamos a trabajar sobre la calidad proteica. ¿Usted cómo hace para trabajar sobre la calidad proteica? Controlando las purinas, tampoco las tiene que eliminar, porque entonces usted nunca le va a dar carne roja al paciente. Según la teoría muerta, le va a dar anemia. Eso tampoco es así tan así, ¿cierto? Pero si vos no tenés necesidad de, uy, es que usted nunca puede comer hígado, o pajarilla, o morcilla, o carne roja. No, usted la va a espaciar, la va a dar en porciones más pequeñas, pero lo que va a predominar son unas proteínas más limpias. Y cuando hablamos de más limpias, no hablamos solamente de, pues no hablamos únicamente de veganismo ni de vegetarianismo, no es necesario tampoco. Usted consulte sobre la carga ácida renal. Si usted a un paciente de estos le da una carga ácida renal adecuada, le está moderando el consumo de purinas y de carnes rojas. Pero ¿usted por qué me está mezclando carga ácida renal con hepáticas? Porque es que es una forma de medir la carga ácida de una dieta. Sí, tiene que ser el blanco. Sí. Pero es que vos misma te respondes ahí random. Es que a vos nunca te van a decir jamás. Un paciente renal, póngale 1.1, usted siempre le van a dar random. Usted se mueve de random. Hay pacientes con diálisis que se comen 2 gramos de proteína por kilo. Porque tienen diálisis peritoneal. Eso depende. En el paciente renal crónico sin diálisis no está tan mandado a recoger, pero tampoco está. Porque hay unos que funcionan al 5%, al 8% y eso ya necesitan trasplante. Eso ya depende. Ese tema lo van a ver con la profesora María. Con el afecto vimos eso. Bueno, Oiga, niña, los entonces, no se enreden con rangos, pongan lógica. No, pero yo No, yo no le digo eso. Yo no le digo a ella porque ella maneja su cátedra. Yo no me pongo a hacer nada. Me gusta más. No. Como siempre. Pues, yo no me acostumbré a eso, no creo que eso sea la nutrición clínica, pero ahí está. Si un paciente tiene síndrome hepatorenal, que le está comprometiendo, pilas con eso, que le está comprometiendo la función renal, usted con 1.1 o 1.2 de proteína ya no le está manejando las dos cosas. Por un lado creatinina y por el otro lado, ¿qué? Purinas y amonio. ¿Sí me hago entender? O sea, con una calidad proteica adecuada vos le estás manejando las dos. ¿Cuál es la mejor proteína? ¿Y de qué depende la calidad proteica? ¿Cuál es la mejor proteína y de qué depende la calidad proteica? SR. ¿De qué más? Esto es cierto. Pues de la proteína. Sí, eso es perfil de aminoácidos. ¿De qué más? SH. De la digestibilidad. De la digestibilidad, ¿cierto? Del aprovechamiento biológico, pero sobre todo de la digestibilidad y del porcentaje de absorción. ¿Cierto? Si usted se come 100 gramos de carne de res, va a absorber 74. Si se come 100 gramos de huevo, va a absorber 96. Porque es que, por ejemplo,
digamos, en las fuentes vegetales que siempre le falta un aminoácido. Lo que yo vi en suplementos es que, por ejemplo, la soya tiene un perfil de aminoácidos completo, igual que una carne, pero que varía es la digestibilidad, que es muy diferente a una proteína animal. Es muy interesante eso porque hay cereales o alimentos de grano de origen vegetal que no tienen aminoácidos importantes. La mayoría sí los tiene, sabemos lo que es un aminoácido importante, ¿cierto? Que hay un aminoácido que lo tiene pero en menor cantidad, por lo tanto limita la utilización de la proteína. La quinoa no tiene aminoácidos limitantes. La quinoa no tiene aminoácidos limitantes. La remolacha no tiene aminoácidos limitantes. Pero es fuente proteica, no tiene mucho, exactamente. Entonces usted dice, es que al paciente que tiene, pues que es vegetariano, entonces yo le voy a cuadrar la dieta con quinoa o con carne, con soya texturizada. La calidad proteica es buena, pero la cantidad es el obstáculo. Porque una cosa, el huevo es la mejor proteína, el huevo es la mejor que la whey, pero te tenés que comer 6 huevitos al día o 7. Cada uno tiene 7 gramos de proteína, entonces 6.6. entonces 6.4. usted en 3 huevos ajusta, usted en 3 huevos Casi ajusta una carne. los 20. Pues si una porción de carne tiene 19. No, vas a absorber 96%, ¿cierto? Como 19 gramos. Entonces usted se come los 7 huevitos y ahí tiene como si fueran 2 carnes, ¿cierto? Porque la eficiencia de la proteína de los Que si tienen 7 huevos es como si tuviera 2 carnes. más o menos, porque de res. Me refiero a la proteína de la res. cuanto a Que la res aporta otras cosas que el huevo no va a aportar, obviamente. El hierro y ese tipo de cosas. Entonces, en estos pacientes hay que manejar ese tema de la calidad proteica. Entonces, ahí ya Pero tampoco ponerlo solamente a comer aminoácidos de cadena ramificada. No, pues pollo, pescado, huevo, lácteos, proteínas vegetales. El carb es muy buena herramienta. Y si puede, si tiene con qué comprar, un suplemento de proteína whey. ¿Cierto? Un scoopcito, bueno, una proteína whey al 80% en 3 cucharadas. En 3 cucharadas, cada cucharada tiene por ahí 11 gramos, colmada, sopera colmada, al 80%. 3 cucharaditas, con eso tiene una porción de carne. En 3 cucharadas, 32 gramitos, 32 gramitos, 30 gramos, de 30 a 35 gramos, ahí tenés súper buena cantidad de proteína, entonces es una herramienta. Lo que pasa es que el paciente ambulatorio no es tan fácil que tenga encefalopatía. Usted va a hacer una restricción de purinas, es en la encefalopatía. Si no hay encefalopatía, ¿para qué va a restringir proteínas? ¿O para qué le va a acomodar ahí la cosa, cierto? Sin embargo, los pacientes hepáticos en hospitalización, uno les pone Enterex hepático. Si necesita enteral, pues, ¿cierto? Si necesita enteral, si necesita vía oral, se le cuadra la dieta. Huevito, más huevo, más pollo, ¿cierto? Si le van a traer de res, entonces que le traigan un poquitico así, o 2 veces a la semana, o una, y así, ¿cierto? Si es vía oral. El tema del sodio, el tema del líquido y el tema de la proteína. Pero si es enteral, es que lo más fácil es enteral. Porque este ya tiene una fórmula lista, ¿cierto? Enterex hepático, ya salió para pintura. Eso tiene aminoácidos de cadena ramificada y tiene un perfil nutricional adecuado para un paciente hepático. Lo maluco de la clínica es cuadrar vías orales, es lo más difícil. En la clínica lo más difícil es cuadrar vías orales.
Y sobre todo para estos pacientes, para los pacientes renales es más difícil. Lo más fácil de la clínica es la parenteral, lo que le sigue es la enteral. Y lo más difícil es la vía oral, realmente. Acetaldehído. Ya sabemos más o menos cómo es ese asunto. Yo por acá les iba a mostrar. Bueno, en todos los pacientes está la misma carrera. La valoración del estado nutricional, la valoración del riesgo nutricional, ver el paciente cómo está. ¿Es un paciente obeso, cirrótico? ¿O es un paciente con una constitución más ectomorfa, cirrótico, diferente? ¿Cierto? Las constituciones juegan mucho en la hospitalización, pues en las patologías. Hay pacientes enfocosos con insuficiencia cardíaca, con obesidad, y otros en los huesos, porque son de constituciones diferentes. ¿Ustedes no han visto creatinina talla? No. No. Si te vi, no me acuerdo. Pues con talla no. Bueno, entonces, factores que afectan los indicadores antropométricos en todo paciente que tenga problemas con líquidos, que tenga lo que decíamos ahorita, anasarca, ascitis, edema, líquido acumulado. Eso va a impedir que, o sea, va a hacer que el peso sea poco confiable. Ese peso no va a ser confiable, porque yo no puedo pesar un paciente con ascitis bien tesa y entonces tiene 4 litros de líquido en el abdomen, son 4 kilos de más. Entonces, esos son los factores que, digamos, entorpecen esa valoración, ¿cierto? Sin embargo, hay unas tablas, ustedes van a consultar, que son tablas para restar el porcentaje de peso según si tiene ascitis, qué grado de ascitis, o si tiene edema. ¿Sí? Unas tablitas. Si tiene edema en miembros inferiores hasta el tobillo, le resta tanto. Si tiene edema hasta la rodilla o si tiene anasarca, eso más o menos en una persona con anasarca se le restan hasta el 10% del peso. ¿Sí? Simplemente es tener en cuenta ese líquido. Usted ve al paciente. Usted ve al paciente. ¿Qué? Ascitis, anasarca. Digamos, son tablas para ajustar el peso de los pacientes que tienen edema. Yo les voy a mandar una imagen. Donde están unas tablitas con eso. Es una tablita donde dice, si tiene tal tipo de edema, réstele tanto porcentaje al peso actual. Solamente está porcentaje de pérdida de peso. Si Paciente con edema. de pérdida de peso, ¿cierto? Es lo mismo. Sí. Al peso actual le resta tanto por ciento y ese es el peso de trabajo, de manejo. ¿Cómo están en ajuste de peso? Peso ajustado. Peso ajustado. Peso saludable. Eso también hay que aplicarlo. En clínica se tiene que aplicar eso. Un paciente con obesidad mórbida no lo puede trabajar con el peso actual, ¿cierto? Hay que estimar un peso con chumlea y a ese peso le restas, lo metes a la fórmula de peso ajustado, ¿cierto? Creatinina talla es un cálculo que incluso hay páginas que calculan esto. Vos tenés la creatinina del paciente y la talla. Entonces, metes los datos al programa y eso te da un valor, ¿cierto? Eso te da un valor. Hay una tabla para clasificar eso, ¿cierto? Simplemente es para que lo tengan de información. ¿Qué pasa cuando una persona tiene depresión de la masa muscular? Le baja el índice de creatinina talla. Porque para la talla que nosotros tenemos, deberíamos tener una excreción de creatinina. Para la talla que cada uno de nosotros tiene, debe haber una excreción de creatinina. Si la excreción de creatinina es muy poca y una persona mide 1,70, ¿eso qué significa? Que hay un déficit de masa muscular. Hay un déficit de masa muscular, entonces esto mide la masa muscular. Pero,
Si el paciente tiene problemas para excretar la creatinina, ¿cómo le va a dar esto bien? ¿Se entiende? ¿Cómo le va a creer usted al índice de creatinina talla en un paciente que tiene la creatinina en 8? La creatinina está adentro, no está fuera en la orina. Porque esto es creatinina en orina de 24 horas. Entonces, si hay problemas con la excreción de creatinina o si hay malnutrición, pues el dato va a cambiar. Entonces, eso es de interpretar. Los paraclínicos, muchachos, es de interpretar. Si usted tiene un índice de creatinina talla, usted no puede decir, uy, este paciente tiene depresión de la masa muscular así de entrada. No. ¿Es renal? No es renal. La creatinina está normal en sangre. Y como usted lo está viendo, no es que yo sí lo veo depletado, aquí sí, ¿cierto? Porque los paraclínicos no son una letra muerta, toca interpretarlos. Igual el balance de nitrógeno. A usted le da un balance de nitrógeno negativo en un paciente que no esté excretando nitrógeno. Porque como el balance de nitrógeno se toma en orina, entonces le toman orina 24 horas al paciente. Y esa orina tiene poco nitrógeno. ¿Eso cómo lo interpretaría usted? Es que casi no está comiendo proteína, ni si se le está quedando adentro, porque es renal. ¿Sí se entiende? Entonces esas interpretaciones son muy importantes. Balance de nitrógeno, uy, es que me dio negativo. Y resulta que es renal. Profe, ¿y si está quedando adentro, uno qué hace? No, lo interpreta. No es problema de la alimentación. No es problema de la alimentación. Es porque es un paciente renal, ¿cierto? No lo está eliminando adecuadamente. Ahí es interpretar. Pero uno no hace nada, ¿cierto? No, porque nosotros no somos renales. Sí, pero hay que saberlos interpretar. ¿Cierto? No se tiene tanto en cuenta. Porque O sea, no es culpa mía por la nutrición. Es como algo contradictorio, ¿cierto? Yo para que le haga una creatinina, para que le haga un balance de nitrógeno a un paciente que no está eliminando bien, pero es que si yo le calculo a la persona, si yo tengo el dato lo asocio con un boom, por ejemplo. ¿Saben qué es un boom, cierto? No es el boom de mi corazón, ¿no? Nitrógeno ureico en sangre. No. Como que no. Mentiroso. Nitrógeno ureico en orina. Nitrógeno ureico urinario. Nitrógeno ureico en sangre. De blood. Eso sí lo saben. Entonces, si usted tiene un boom elevado, o sea, usted tiene que empezar a relacionar los paraclínicos. No verlos así como sueltos, uno por un lado y otro por el otro. Porque los paraclínicos se tienen que ver asociados. Si un paciente tiene una creatinina de 0.4, 0.3, ¿eso qué significa? Pero no significa que está alto. 0.3. Entonces está muy bajita. Creatinina en sangre. Una creatinina en sangre de 0.3, ¿qué significa? El nombre es 0.6, digamos de 0.5 a 1.1 en general. Es decir, una creatinina en sangre bajita, ¿eso qué significa? Baja masa muscular o baja ingesta, ¿cierto? Baja masa muscular, O baja ingesta proteica, ¿cierto? Pero hay personas que dicen, no, es que eso es que el riñón está funcionando muy bien. Profe, ¿cuándo está? Y cuando está alta es porque es un daño renal. Pero usted no puede decir que si la creatinina está bajita es porque el riñón está perfecto. No, eso es una deficiencia de proteína. O de masa. Pero porque esas comen tanta proteína. También, o sea, ya no te muy diferente. Sí, es un poquitico alta, pero Ya no se podría decir que es el riñón. no, Porque ellos en sangre van a tener unos niveles de pero no tan, pero altos es cuánto. Pero es que
No, pero es que yo digo que si hace mucho ejercicio, pues no debiera tampoco de salir alta, porque se supone que están consumiendo la proteína apta para el ejercicio. Exacto. Sí, Exacto. o sea, no tiene por qué salir alta. Cuando una persona fisicoculturista tiene una creatinina muy alta en sangre, es porque los músculos no están absorbiendo No está haciendo bien la los proteína que se está cálculos. comiendo. Está comiendo No está de más. construyendo. Exacto. Claro, porque si el músculo está absorbiendo la proteína que se está comiendo, simplemente se va a desechar a una tasa normal y va a tener la creatinina en 1.1. Obviamente la va a tener la creatinina en un límite superior, Sí. 1.1, 1, no la va a tener en 0.7. Una persona que come 2 kilos de carne al día. Más. Yo no les quiero quitar el chip de la hiperproteinemia que ustedes tienen, porque obviamente eso yo no lo pretendo, pero es que hay un montón de gente que está consumiendo mucha proteína sin necesidad. Pues a no ser que quieran ser eso es tener músculos sin sentido. Pues tener Eso. músculos por tener, no tiene ningún sentido. Bueno, Eso es tener músculo, ¿qué? la valoración global subjetiva ya saben qué es eso. Ya me hice allá. Porcentaje de pérdida de peso, evaluar cómo está la ingesta del paciente. Nosotros siempre que tengamos un paciente en hospitalización vamos a hacer una entrevista para mirar cómo está la ingesta o cómo ha estado la ingesta antes de la hospitalización. No recordatorios, no hace Pero recordatorios. es como la Es encuesta. una frecuencia de consumo. Se le muere el paciente mientras Se le muere ya muere. Pero es la que le suman los puntos, ahí uno se da cuenta como en sí el diagnóstico. Sí, o sea, si vas a evaluar el riesgo nutricional con un MUS o con un MMA, vos puedes aplicar una escala. ¿Cuál es la que aparece en el programador del tema? MNS. también digamos que NRS. Los criterios LIN. Los los criterios LIN. criterios. Los criterios. Son cribados para mirar ingesta, estado nutricional, riesgo nutricional. Entonces usted aplica esos cribados y ya usted se hace una idea. Esos cribados son importantes porque usted pone sorprendida alerta. Filas, este paciente llegó muy mal, no se puede dejar tanto en anchoas, que si cirugía, que no sé qué, madruguémosle con la parenteral, madruguémosle con tal nutrición, porque no puede esperar tanto, porque ya llegó desnutrido. Entonces eso nos ayuda a aprender alertas. ¿Listo? Porque mide pues cambios en el patrón de alimentación, apetito, movilidad. Es que yo hace 8 días que casi no me movilizo por la patología, ¿cierto? Casi no como por la patología. Esto es carreta. Eso pues le pasa a cualquiera, ¿cierto? Le pasa a cualquiera. Y pues una persona que tiene cirrosis Deme el anterior. va a Deme tener- el anterior. ¿Usted se imagina un paciente intoxicado, que hambre le va a dar, con hiperamonía, prurito, maluquera, como que bombamiento, ¿cierto? Está maluco. Si solamente con usted estar con una fiebrecita se le quita el hambre. Que eso es uno de los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, disminuir la ingesta de alimentos para poder volcar la energía y ocuparse en otras cosas más importantes. Yo. Por eso yo soy enemigo de darle mucha comida al enfermo. Al enfermo se le tiene que dar es calidad de alimentación. Pero a veces al enfermo le dan unas cosas muy inadecuadas, dizque que para que le alimenten, como un caldo de ojo, o cosas raras, que realmente muchas veces lo que hacen es una toxemia de la sangre. O sea, hay caldos y ciertos brebajes que las señoritas hacen para un paciente enfermo, un paciente que está en convalecencia, es que para pararlo de la enfermedad, y antes le ponen una carga al cuerpo. ¿Cierto? Por eso el cuerpo es muy sabio. Cuando uno está enfermo, uno no quiere sino frutica, cosas frescas, livianas, Dormir. de fácil digestión, Tomar hidratación. agua. Pero un enfermo no quiere un plato de frío como así. Porque la enfermedad, ¿cierto? O sea, usted viene enfermo con gripa y con maluquera, se no quiere una bandeja paisa. Usted quiere son como cosas frescas. Porque las citoquinas
las citoquinas, la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, generan anorexia de origen central. Es verdad. ¿Cierto? Y eso es un ¿De dónde mecanismo. empezaron ellos? Entonces, a estos pacientes hay que optimizarles la bioenergía en el cuerpo, darles cosas nutritivas, pero no tan pesadas. No le va a salir con un sancocho de bagre bien pesado, o alguna cosa así rara porque lo va a poner peor. Cuando ya esté recuperándose el paciente, ahí no le va metiendo la pesada, pero cuando está maluquito, es una dieta mucho más digestible. Por eso el tema de las proteínas de buena digestión, de fácil digestión, porque el cuerpo gasta mucha energía en la digestión de las proteínas. Entonces, si le vas a dar una carne con harto colágeno y con harto tejido conectivo, ese estómago va a gastar mucha energía en eso. Es más digestible, claro. Y si son aminoácidos, mucho mejor. Si son aminoácidos, mucho mejor. Por eso, Enterex hepático es elemental, es una fórmula elemental, porque mejora la absorción. Un paciente con hipertensión portal, ¿será que absorbe bien en el intestino? Eso es un problema. Un paciente con hipertensión portal, ¿cómo estará la absorción en los capilares? Repaila. ¿De qué depende la absorción en los capilares? Aquí va la arteria, ¿cierto? O el capilar en la vellosidad intestinal. Y se devuelve la vena con los nutrientes, ¿sí o no? ¿Cómo está el lecho venoso? Hipertenso. ¿Cómo está este tránsito aquí? Lento. ¿Cómo es la absorción? Lenta. La hipertensión portal genera desnutrición porque hay una disminución de la absorción de nutrientes. Es un mecanismo, es una causa de la absorción, de la disminución por una baja absorción. Baja ingesta porque está enfermo, está inapetente. La digestión de los alimentos está comprometida. La digestión de los alimentos está comprometida. Sí. ¿Por qué? La digestión. No estoy preguntando por absorción, sino por digestión. ¿La digestión de los alimentos está comprometida? Yo creo que no. Diría que no. ¿Quién dice que sí? Yo digo que no. Yo desde lo que me imagino. ¿Por No, qué? porque no me nada. Ese está No vaya a hacer la absorción, sí. La pregunta es la siguiente. La absorción, Entra, pasa por el la absorción ya sí. Ay, cállate. Por ejemplo, por la irrigación lenta. Pero es que eso es absorción. Digestión. Estamos hablando de digestión. La absorción está disminuida, ya sabemos por qué. Sí. Por la hipertensión. La digestión de los alimentos está comprometida. No. No, pero es que si no come no puede digerir nada. Es si llegar a comer, la digestión de los Digo que alimentos no. está comprometida. ¿Por qué dice que no? Justifíqueme la absorción de la digestión. Vaya pensando. La digestión. No, El organismo donde digiere. Empieza en la boca y La boca, después en el estómago y estómago, intestino. y después en el resto del intestino delgado. Sí. Porque sobre todo en la primera parte del intestino delgado Intestino. continúa la digestión. Cuando ya la vaya a absorber, que se va por medio de la sangre, ahí sí, porque hay una obstrucción. O sea, En sí el puede retorno sí hacer una venoso. digestión, pero no absorción. Exacto. Para que haya aprovechamiento de los Digo yo, no sé si alimentos. sea así, pues no sé. Estamos en digestión. Estamos en digestión. Sí, pero más lenta. Profe, pero es que de todas maneras para digerir necesitan esos líquidos y los Pero es que, a ver, estamos en digestión y la principal fase de la digestión ocurre en el duodeno, porque es donde vienen todas las enzimas pancreáticas del páncreas exocrino
Y ahí es donde se genera una gran parte de la digestión, ¿cierto? No solamente en el estómago, donde se digiere el alimento, lo grueso, sino que en el duodeno y en las primeras partes del intestino hay absorción y también digestión, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿ese proceso digestivo en un paciente con cirrosis está comprometido? ¿Sí o no? Por las Yo no sé, yo te decía que una hipertensión, pues la aporta, o sea, el hígado no hace una buena creación de bilis y por ahí empezando pues no hay una buena digestión. Pero para poder que haya... ¿Principalmente de quién? ¿Principalmente de quién? pues de grasa, Del hígado, Pero principalmente de qué nutriente. de las De las grasas. grasas. Entonces, ¿qué va a tener ese paciente? Ortodeficiencia. Esteatorrea. Entonces sí o no, sí, pero solamente las grasas. Principalmente de las grasas, sí. La absorción por un lado va a estar comprometida. Si la absorción está comprometida, puede haber diarrea. Puede haber diarrea. Puede haber diarrea. Y si no hay un flujo enterohepático adecuado, no hay una captación adecuada de bilis, no hay una producción de bilis adecuada, entonces el paciente se va a comer un chicharrón y no va a tener con qué absorber esa grasa, porque no tiene la suficiente bilis. Profe, y en las proteínas y los carbohidratos. Las enzimas no tanto, porque es que las enzimas las produce el páncreas. Niñas, las enzimas no tanto, porque es que las enzimas las produce el páncreas. Entonces, en cuanto a la función pancreática, no hay ningún problema. Las enzimas pancreáticas van a salir normal. Por lo tanto, los carbohidratos y las proteínas se van a digerir normal. Pero las grasas no tanto. Sin O sea que embargo, depende. así se digieran bien los carbohidratos y las proteínas, como no hay una buena absorción, se altera eso. No hay una buena absorción. ¿Sí o no? Es decir, la digestión de los líquidos está más comprometida que la digestión de los carbohidratos y proteínas. Pero en su conjunto, como hay una mala absorción en general, hay una mala absorción de todo. Eso es lo que se tiene que evitar, ¿cierto? Trabaje sobre la calidad de la proteína para que no tenga que restringir proteína, porque restringir proteína es desnutrir al paciente. Aparte de este metabolismo, aparte de la absorción, lo que vimos, absorción y digestión, hay una alteración en el metabolismo de los nutrientes del hígado. ¿Cómo está la síntesis proteica hepática? Está alterada. ¿Quién produce la albúmina? ¿Quién fabrica las proteínas para almacenar cosas en el hígado? Todo eso lo fabrica el hígado. Entonces todas las funciones del hígado van a estar comprometidas. Por el componente inflamatorio hay una resistencia a la insulina. El gasto energético está aumentado porque hay un componente inflamatorio, un estrés metabólico. Y por el líquido acítico, por la hipertensión portal, hay más pérdidas de proteínas. Nosotros siempre vamos a suplementar, muchachos, lo que esté sustentado. ¿Sí? Yo tengo una duda. He leído varias veces que el hígado se regenera si se quitan el parásito. Él sigue cumpliendo con todas las funciones normales. Lo que pasa es que eso ocurre de pronto en un caso de que hagan una lobotomía o una extracción de un pedazo de hígado. Sí, esa regeneración, cuando hay regeneración, hay un trabajo, digamos, normal del hígado. Lo que pasa es que en la cirrosis no hay que regenerar. Es decir, la misma regeneración es la fibrosis, ¿cierto? La regeneración que el hígado está queriendo tener para contrarrestar ese tóxico que es del alcohol, esa regeneración es la que crea la fibrosis del hígado.
Entonces el hígado no se, o sea, en ese caso de la cirrosis, el hígado no se regenera como nuevo. Ese tejido fibrocicatricial que se genera es la fibrosis, y eso es la cirrosis. O sea, esa regeneración que está teniendo el hígado, como es general, es lo que va produciendo ese endurecimiento con el tiempo. Y puede llegar a ser bastante duro, como una próstata endurecida que parece una piedra. O sea, ese tejido puede llegar a ser bastante duro. Entonces les comentaba que Suplementar lo que sea. los pacientes, todo paciente alcohólico, tiamina de entrada. Eso es manejo médico. ¿Se acuerdan de Wernicke-Korsakoff? Demencia por deficiencia de nutrientes. Demencias, hay demencias por carencias nutricionales y demencias por excesos nutricionales. ¿No vieron eso? De más que Wernicke-Korsakoff, los pacientes con alcoholismo tienen Wernicke-Korsakoff. Wernicke, reversible con tiamina, Korsakoff, irreversible. Cuando usted se encuentra con un paciente borracho, alcohólico, que está en plena toxicidad por alcohol, o sea, borracho, tiene Wernicke-Korsakoff. Las dos. Y me vuelve a repetir qué es, profe. ¿No me lo puedes escribir? Yo no sé cómo se escribe eso. Yo no sé si eso es con caso, tiene castre por todos lados. No me la aprendo. Wernicke es reversible con tiamina. Porque Wernicke es una deficiencia de tiamina. ¿Qué produce la deficiencia de tiamina? Confusión, se empieza a hablar paja, pierde el equilibrio. Eso es Wernicke. Pero cuando el paciente ya tiene un daño neurológico crónico, eso es Korsakoff. Eso es irreversible. Usted se encuentra con un paciente alcohólico que hace 15 días no toma y usted le nota el rayón. Porque es lento para responder, porque le pregunta a uno las mismas cosas siempre, en consulta. Le pregunta a uno lo mismo 2 y 3 veces ahí mismo. Tiene problemas neurológicos. Entonces ahí se da cuenta que esa persona tiene rayón, ¿cierto? No se concentra, se duerme en clase. No mentira. Sí. No la montó. Lo que pasa es que esto, pero eso no se llama Wernicke-Korsakoff. Eso solamente es para el alcoholismo. Eso es trauma. No, pero sí. Paciente alcohólico, tiamina de entrada, el médico ya sabe eso. El médico ya sabe eso. Porque los pacientes cuando llegan, por ejemplo, se caen del caballo, iban en una cabalgata, estaba borracho. Entonces, como tiene el golpe en la cabeza, tiene deterioro neurológico, toca darle tiamina a ver cómo va despertando, porque si no, puede ser Wernicke. Puede ser Wernicke. ¿Por qué el paciente tiene deficiencia de tiamina? Porque los pacientes cuando toman no comen. Por eso como Entonces se tomar. ponen a tomar y no, yo no como porque es que se me pasa la borrachera, yo lo que quiero es estar borracho. Y como antes, como por eso me encanta ir a la fiesta, porque no puede ¿Y comer. las pones? Por la sí. Como uno dice, yo no hago esas cosas. Ay, no. Si usted tiene un paciente con la vitamina B12 alta en plasma, y es cirrótico, o tiene cualquier cosa en el hígado, tiene un daño hepático, tiene las pruebas hepáticas alteradas que me digan que tiene un daño hepático, puede tener la vitamina B12 alta en plasma, ¿cierto? Usted no la puede interpretar como que qué maravilla, está muy bien nutrido. Tiene una vitamina B12 espectacular, envidiable, ¿no? Lo que tiene es una pérdida. Claro, porque como las células se dañan, liberan el contenido. Entonces, eso hay que saber interpretar. Felicitando al paciente. Felicidades, me regalando un poco. ¿Vos qué comes? ¿Vos qué estás Cuando está muy comiendo? alta, ¿qué quiere decir? Eso. Que hay un daño. El metabolismo del NAD, de del- toda esta ruta del- metabólica de transporte de electrones del NAD y el FAD,
eso está Los hepatocitos saturado. lesionados liberan vitamina B12. Eso está saturado. Y ahorita, en esta, esos hidrógenos que se generan ahí son los que aumentan mucho el porcentaje de grasa visceral en los alcohólicos, que por lo general tienen hígado graso y tienen obesidad central, ¿cierto? Sobre todo los endomorfos. Porque hay alcohólicos ectomorfos que no son siempre, sino que son flacos. Ay, sí, La constitución es muy importante en todas estas cosas. mi abuelito era así. Si tenés un paciente con deficiencias de nutrientes, lo suplementás, pero para eso tenés que tener el examen. Porque no los exámenes pues no los puede mandar una vez. Pero particulares. Porque eso la EPS no te los va a... ¿Qué cosas? Usted le puede decir a un paciente, hágase ¿Lo qué? uno de vitamina D. Eso. Yo le mandaría vitamina D. Sí. De vitamina C se sabe que todos tenemos deficiencia de vitamina C. Todos aquí. Sí. Pero de vitamina D, de vitamina D, La con chupamos mayor la razón todos tenemos deficiencia acá. ¿Pero por qué, Pero la profe? vitamina C no está presente en casi todo el De organismo. vitamina C, ¿No usted sabe salimos al que qué? Porque uno normalmente hasta la orina, Al sol. pues los excesos. Pues, La D. sí, o sea, con la vitamina C nosotros también tenemos ciertos problemas. Primero porque nosotros tenemos anacoremia congénita. Todos los animales producen vitamina C menos nosotros. Bueno, hay un mico por ahí que tampoco. Hay algunos animales, hay unos poquiticos animales, creo que un tipo de murciélago y un tipo de mono, en conjunto con nosotros, no producimos vitamina C, estamos llevados. En los paradigmas nuevos de la enfermedad cardiovascular, la anascoremia congénita es el pilar fundamental de la enfermedad cardiovascular. No. Las personas no se infartan por el colesterol, sino por deficiencia de vitamina C. Ay, eso es muy Me grave. refiero a nuevos paradigmas, estoy hablando de nuevos paradigmas de la enfermedad cardiovascular. Son cosas que a uno, pues, eso no... ¿Cómo se enseña? Limón para el chorizo para que les aparezca la grasa. entonces, ahora tiene, Matamos dos pájaros de un solo tiro. ahora tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Claro, por eso el pasante, nada. Hay unos suplementos liposolubles. ¿Cómo está la absorción de lípidos en estas personas? Comprometida. Porque no hay una buena producción de lípidos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a haber un compromiso en la absorción de vitaminas liposolubles. Porque el vehículo para absorber vitaminas liposolubles es la grasa. O sea, que los que cocinan con air fryer todo el tiempo están mal, porque no comen casi grasa. Y todo es al vapor, y todo es cocido, y cero grasa. Y uno les recomienda air fryer. Yo vivo mal. Pero ahí está la grasa Es importante reconocer que tenemos una buena cantidad de población que no come casi nada de grasa. Están en las inmundas con la grasa. Porque Perdió la todo es al plática al air vapor, fryer. todo es cocido, todo es en grasa, el huevo lo hacen en agua, lo revuelven en agua, o en leche, o en Tampico. Hacen ese chorizo en Tampico. Ah, sí. Todo es en la air fryer, todo es así light y cero grasa, terrible, perverso. Profe, pero entonces la grasa que consume uno del alimento como tal. Son personas que tienen el cerebro descolesterilizado. No ¿Quién tienen le va a quitar el colesterol. sal? Mi abuela puro huevo con agua. Yo quitar huevo en agua. Se hizo un estudio, Eso es lo peor. ya para ir terminando, ¿Quién le va a quitar el agua? se hizo un estudio de personas que consumían, que tenían un colesterol muy bien, que tenían un colesterol total normal, comparando con personas que tenían hipercolesterolemia, ¿cierto? Y les hicieron un test les evaluaron la velocidad de respuesta y las respuestas correctas. Ahí quién ganó.
Los que tenían hipercolesterolemia piensan más rápido, en ese estudio pensaron más rápido, respondieron adecuadamente, más que los que tenían el colesterol supuestamente Ya saben, normal, chicharrón antes del parcial. y que muchos de ellos eran consumidores de estatinas. Con aguacate. Vitaminas liposolubles en forma hidrosoluble, ¿eso qué significa? Hágame esa prueba. Las mencionan Vitaminas liposolubles en forma hidrosoluble. Le cambian como la estructura. O sea, la vitamina E, pero... O sea, las vitaminas liposolubles. A, D, pero en Esas forma vitaminas, hidrosoluble. esas vitaminas se las suministran en unos productos que son solubles en agua. ¿Esas vitaminas son hidrosolubles o liposolubles? Son liposolubles. Están en los aceites y en las grasas. Como están absorbiendo mal las grasas, les dan esos comprimidos, esas pastillas, esos productos en un vehículo hidrosoluble que no necesita de bilis para absorberse. Se absorbe así. Tecnología. Profe, ¿y eso es malo? No, es como unas. Es una forma de suplementar, porque las personas que tienen cirrosis, como no están absorbiendo bien los lípidos, ya sabemos por qué Una son- estrategia, dijo Santiago. como no están absorbiendo bien los lípidos, entonces se les da este tipo de suplementos que sí se pueden absorber fácilmente. Sí, Los objetivos del tratamiento nutricional es carrera. Dos. Y ya para terminar, recordarles que el paciente con encefalopatía tiene un manejo diferente al paciente que tiene el diagnóstico, pero está bien. Entonces, siempre, en No todo los signos. caso, estén mirando signos clínicos, edema, si tiene o no. Hay pacientes que tienen cirrosis pero no tienen mucha depresión muscular porque de pronto están empezando. Los pacientes con cirrosis crónica de muchos años son muy delgados, con mucha depresión muscular y con la barriguita cerca. Ictéricos. Entonces esos signos nosotros los podemos ver en la clínica y determinar con ayuda de los paraclínicos también qué tan grave está esa situación. Estas diapositivas hablan de eso, o sea, cirrosis sin encefalopatía o cirrosis con encefalopatía. Usted tiene un paciente con cirrosis con encefalopatía, va a hacer la menor restricción proteica posible por el menor tiempo posible. Usted no se va a quedar toda la vida con este paciente dándole aminoácidos de cadena ramificada o haciendo restricción proteica o quitándole la morcilla de la carne roja. No, ¿por qué? Cuando el paciente ya salga de la encefalopatía, según cómo salga, porque siempre que un paciente sale de una condición, miran cómo sale. Si sale aceptable, usted ya le va a poner una frecuencia mayor en las carnes rojas, y no las va a quitar del todo para la bebida en la casa. Para la casa. En la estancia hospitalaria vas a hacer unas restricciones y un cálculo de proteína, como ya dijimos, ¿cierto? Priorizando las proteínas más limpias. Yo digo limpias, pero no es que las otras sean sucias, sino que generen menos desechos nitrogenados. ¿Sí? Urinas, iridinas, amonio, urea, creatinina. ¿Sí? Esos desechos nitrogenados, los nitratos y todo ese tipo de desechos nitrogenados, si vos al paciente le restringís las carnes rojas y la morcilla y todo eso, se van a controlar. Ese cuento de los aminoácidos de cadena ramificada, de la calidad proteica, de disminuir purinas, no solamente aplica para este paciente, eso aplica para renales y para artritis, para enfermedades autoinmunes, para enfermedades por inflamatorias, porque sí se sabe que entre más purinas tenga la proteína o entre más desechos nitrogenados genere una proteína, más inflamación hay.
Por eso en los pacientes con artritis, artrosis, procesos inflamatorios, uno aumentar los antioxidantes al full y controlar esos agentes pro-oxidativos, eso les mejora mucho la condición. Bueno. Yo creo que la próxima clase me va a tomar 15 minutos para yo creo que la próxima clase conmigo me va a tomar unos 15 minutos para de pronto dar unos pasitos de esto acá, porque ya prácticamente terminamos. Pues, pero la clase del martes es con la prueba amarilla. La clase del lunes es con la prueba. La próxima semana están con ella. Ya después de una semana sí, una semana no. Unas con en Moodle Ahí hay una. Sí, allá hay unas. Y tienen un documento de Con tienen un documento que es